Hola, yo soy Jerónimo y el día de hoy analizaremos este problema de ley de Gauss. Entonces, tenemos que un cascarón esférico de conductor pequeño con radio interior A y radio exterior B es concéntrico con respecto a otro cascarón conductor esférico más grande, cuyo radio interior es C y radio exterior D, así como vemos en la figura de acá. El cascarón interior tiene una carga total más 2Q y el exterior una carga total de más 4Q. Entonces, nos piden calcular el campo eléctrico, magnitud y dirección, en términos de Q y la distancia R, a partir del centro común de los dos cascarones. Y entonces nos dan 5 posibles casos, 1, 2, 3, 4 y 5, que estos 5 casos se traducirían entonces en nuestras 5 posibles superficies gaussianas. De segundo, entonces nos piden cuál es la carga total en la superficie interior y exterior de cada cascarón, tanto el pequeño como el grande. Entonces, primero analicemos qué es lo importante o qué podemos sacar de este enunciado. Primero nos dicen que son cascarones esféricos. Al ser esférico, entonces eso ya nos da idea de qué tipo de superficie gaussiana vamos a usar. Y lo segundo, este es conductor. Entonces, teóricamente sabemos que el campo eléctrico neto que encierra una superficie o un conductor, el campo eléctrico neto en su interior sería cero. La distribución de carga de esos conductores es en sus superficies interiores o exteriores, en sus extremos. En este caso, entonces tenemos dos cascarones. Sería una superficie exterior, una interior para cada uno. Y por ello es que nos lo piden en este segundo, en el punto B. Entonces, vamos a realizar este ejercicio. Perfecto, entonces ya estamos aquí. Vamos entonces a solucionar este problema. Como vemos, tenemos en este lado de aquí la figura. Y nos piden entonces, para el primer punto, hacerlo para estas posiciones de acá, para estos radios. Entonces, ¿qué pasa? Esto ya quiere decir que son 5 gaussianas. Que nos quieren decir ahí que son 5 gaussianas por cada medio. Recordemos que como vamos a usar ley de Gauss, tenemos que hacer superficies gaussianas para cada medio. En este caso, ¿qué superficies gaussianas es la más adecuada para poder ver con la solución? Serían esferas. Como vimos en el enunciado, pues son trastornos esféricos, entonces lo mejor es hacerlo con superficies esféricas. Entonces empecemos. Es una por cada medio. Entonces, vamos a empezar la primera por esta de acá. Entonces, aquí hay que analizar ciertas cosas. Primero, analicemos la ley de Gauss. Sabemos que el flujo eléctrico es igual entonces a la carga neta sobre epsilon 0. Pero ¿qué pasa? Este flujo eléctrico se puede traducir entonces como la integral de una superficie cerrada, de varias superficies cerradas, del producto punto entre el campo eléctrico y un diferencial de área. Y es igual a la carga neta sobre epsilon 0. Pero entonces explicamos una breve cosita acá sobre ley de Gauss. Entonces, esas superficies gaussianas normalmente entonces van a encerrar una carga Q. Esta carga Q generará entonces un campo eléctrico. Entonces, esto generará un campo. Y lo que hacemos con esta superficie gaussiana es tomar una pequeña porción de área. Entonces, esa pequeña porción de área será nuestro diferencial de área. ¿De qué? De una esfera. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con superficies gaussianas esféricas. Entonces, como esto es una esfera, el campo irá en la misma dirección radial en la que de estos diferenciales de área. Como podemos ver, tienen la misma dirección, son paralelos. Incluso puede haber aquí un mismo diferencial de área que tenga esta misma línea. Por lo tanto, ¿qué pasa? Podemos ver que esto es una integral
D que se va a dividir en el número de superficies que hay en esa superficie gaussiana. Eso es lo que nos quiere decir este pequeño círculo de acá. Pero como estamos trabajando con esferas, solo hay una superficie. Una esfera es solamente una superficie. Por lo tanto, entonces este producto punto que está acá se traduce como la magnitud del campo por la magnitud de ese diferencial de área por el coseno del ángulo entre ambos. Entonces, como estamos trabajando con una esfera, miremos que el ángulo entre cómo se está dirigido el diferencial de área y el campo es 0, es un ángulo de 0 grados, son paralelos. Entonces, es el coseno de 0 grados. El coseno de 0 grados es 1. Por lo tanto, eso queda como la magnitud del campo por el diferencial de área. ¿Por qué explico esto ya? Porque nos va a servir para posteriormente analizar todas nuestras superficies gaussianas que nos piden. Listo. Entonces ahora vamos con realmente lo que nos piden. Esta gaussiana verde que vemos acá. Y vamos a analizarla. Primera cosa que tenemos que analizar. La superficie gaussiana encierra carga. Pues como podemos ver, este espacio que está encerrando, pues realmente ahí no hay nada. No hay carga. Y como no hay carga, entonces ¿eso qué nos quiere decir? Que si no hay carga, entonces no hay campo. ¿Sí? En esa superficie gaussiana, como no está encerrando entonces nada, su campo eléctrico en esa superficie gaussiana sería entonces igual a 0. Como nos lo piden en una dirección radial, tenemos que especificarlo de esta manera. Y esa entonces sería para cuando el radio es menor a, que sería el de esta superficie gaussiana. Muy bien, entonces analicemos la segunda. Hagamos la segunda superficie gaussiana. Nos piden que es cuando el radio sea mayor a A y sea menor a B. Perfecto, entonces cogamos otro color y dibujémosla. Sea mayor a A y menor a B. Entonces analicemos una sería cosa. Esta que tenemos acá. Sabemos que esto que encierra esta superficie analicémosla nuevamente. Gaussiana en color naranja es el interior de este conductor, que es este cascarón, ¿cierto? Entonces por definición sabemos que el campo neto dentro de ese cascarón debería ser 0. Y pues podemos verlo porque adentro de esto no hay cargas. Pero ¿qué pasa? Como esto es un cascarón, sabemos entonces, es conductor, entonces sabemos que su carga está distribuida en sus extremos. Será en esta superficie superior o en esta superficie interior. Sabemos que la carga de este cascarón es más 2Q. Pero entonces, como tenemos que respetar que dentro de esta superficie gaussiana naranja se respete que sea 0, eso quiere decir que la carga no puede estar distribuida en esta superficie inferior. Además, no sería posible, ya que aquí adentro no hay ninguna carga o carga que produzca un campo que afecte las cargas de este cascarón y haga que se vayan al borde inferior. Por lo tanto, entonces, en este borde superior de este cascarón pequeño, su carga es más 2Q. Y así también entonces respondiendo una de las preguntas del punto B. Perfecto. Entonces, analizando eso, entonces nuevamente podemos decir que en esta superficie gaussiana 2, su campo, sin necesidad todavía de usar ley de Gauss, debe ser 0. Y esta vez entonces, para cuando el radio sea mayor a A y sea menor a B. Perfecto. Ahora nos piden entonces hacer la otra gaussiana. Analicemos. Esta tercera gaussiana entonces iría de la siguiente manera. Nos dice entonces el ejercicio que es R con un radio que sea mayor a B pero menor a C. Sería esta gaussiana que tenemos acá de color morado.
Entonces analicemos. Nuevamente, entonces, ¿qué carga encierra esa superficie gaussiana? Sabemos que la carga que encierra entonces es la que tiene este cascarón conductor, la cual ya sabemos entonces que es más 2Q. Entonces en este caso realmente sí tendríamos que hacer ley de Gauss. Entonces procedamos a hacerla teniendo en cuenta lo explicado aquí arriba. Entonces, integral, ya sabemos lo que significa ese círculo, donde la cantidad de superficies de nuestra superficie gaussiana, la cual solo es una porque es una esfera, todo esto igual a la carga neta. ¿Pero qué es esta carga neta? Sería entonces más 2Q, que es lo que encierra esa superficie de color morado, sobre epsilon 0. Entonces esto se traduce en una sola integral, eso ya lo sabemos, por el producto punto, que ya sabemos que el coseno de ambos entonces me da 1 y el coseno de 0 del ángulo entre ambos me da esta expresión que tenemos acá. Y algo que podemos analizar acá es que este campo no va a cambiar. Este campo se genera de una forma constante, ya que esta carga no va a cambiar. Por lo tanto, este campo eléctrico es constante. Y cuando algo es constante en una integral, lo puedo sacar. Por lo tanto, me queda el campo eléctrico por la integral del diferencial de área, igual a más 2Q sobre epsilon 0. Listo. Bueno, entonces, ¿qué hace esta integral? El resultado de esta integral simplemente me haría A, que hace referencia al área. ¿Y qué área? ¿El área de qué? De una esfera, porque estamos trabajando con ese tipo de superficies. Hagámoslo a este lado. Entonces queda que el campo por el área. ¿Qué es el área de una esfera? 4pi radio al cuadrado. Entonces es igual a más 2Q epsilon 0. Y de aquí podemos despejar este campo, lo cual sería que el campo, como vector ya, sería igual a 2Q sobre 4pi epsilon 0 multiplicado 1 sobre el radio al cuadrado. Todo esto en una dirección radial. ¿Y cuál es esa dirección radial? Sería entonces para cuando el radio sea mayor a B, pero menor a C. Y así entonces encontramos el campo eléctrico en esta superficie gaussiana de 3 de color morado. Listo. Entonces analicemos ahora la cuarta superficie gaussiana que nos piden. Lo que vamos a ver es la que tenga un radio mayor a C, pero menor a D. Entonces sería algo más o menos así, de esta manera. El análisis de esta sería muy parecido al que hicimos con la segunda gaussiana, pero tiene algunos cambios. Entonces, analicemos que nuevamente entonces esta gaussiana encierra el interior del cascarón conductor más grande. Pero ¿qué pasa? Ya sabemos que entonces el campo eléctrico dentro de ese cascarón debería ser cero, por definición. Pero aquí hay un problema. Resulta que este cascarón de acá en esta superficie superior tiene una carga. ¿Una carga que más 2Q. Entonces nosotros, ¿qué podríamos hacer? O cuál sería el análisis que tendríamos que hacer para poder comprobar o hacer para que todo lo que encierre estas superficies de color azul sea cero. Entonces analicemos que este cascarón también encierra una carga más 4Q. Entonces sabiendo que encierra una carga, podemos hacer algo y analizar algo. Entonces este cascarón genera una carga, tiene una carga, por lo tanto genera un campo. Y ese campo puede afectar las cargas de este cascarón más grande e inducir que vayan al lado inferior del cascarón. Teniendo eso en cuenta, entonces, podríamos decir que en este lado inferior
del castarón más grande hay una carga menos 2Q. ¿Por qué? Entonces analicémoslo teniendo en cuenta lo anterior dicho, entonces analicemos con ley de Gauss. Voy a traer esto para más abajo y hagámoslo acá. Entonces, esta sería la superficie número 4 y empecemos. Teniendo entonces en cuenta ya el resultado que vimos acá arriba y con la superficie número 3, vamos a simplificar un poco más estos datos. Voy a hacer el cálculo un poco más rápido. Entonces ya sabemos que el campo lo puedo sacar de la integral. Y me queda entonces la integral de un diferencial de área. Y todo eso igual a la carga que encierra. ¿Qué carga entonces encierra esta superficie azul? Sería 2Q menos 2Q. Y entonces eso es igual a ¿qué? A 0. Entonces así respetamos todo eso sobre epsilon 0. Respetamos que el interior de ese castarón, su campo eléctrico debe ser 0. Perfecto. Bueno, la carga que encierra debe ser 0. Entonces todo esto, sin hacer muchos cálculos, sería que el campo es igual a 4 pi r cuadrado igual a 0. Y pues haciendo esta operación podemos concluir entonces que el campo eléctrico en esta superficie número 4 sería 0, justificado por lo anterior dicho. Ya sabemos entonces que al ser un conductor, sus cargas van a sus extremos, entonces podemos suponer que en este lado inferior, para que se conserve que como es un conductor y su campo eléctrico neto adentro debe ser 0, por lo tanto su carga debe ser 0. Entonces como aquí en este otro caso tenemos más 2Q, aquí podemos inducir que sea menos 2Q y así hacer estos cálculos con ley de Gauss y concluir que el campo en esta superficie sea 0, que es para cuando el radio sea mayor a C pero menor a D. Perfecto. Ya por último entonces nos queda nuestra última superficie gaussiana, la cual es que el radio sea mayor a D, es decir, todo este exterior de los dos cascarones. Perfecto. Entonces, como ya sabemos que ambos cascarones tienen una carga, la cual para el cascarón pequeño ya sabemos que es en total más 2Q y en total para el cascarón más grande sería 4Q más 4Q. Entonces la carga total que encierra esa superficie gaussiana es 6Q. Entonces nuevamente apliquemos ley de Gauss. Ya sabemos que esa integral, ese campo eléctrico la podemos sacar de la integral, me queda un integral de un diferencial de área igual a más 6Q. Esto es un 6 epsilon 0. Ya sabemos entonces que esto queda como el campo multiplicado por ese diferencial de área, o sea, esta integral que me da el área de una esfera, entonces es 4pi radio al cuadrado igual a más 6Q epsilon 0. Despejando el campo de acá, entonces me queda que es igual a 6Q sobre 4 pi epsilon 0 es multiplicado sobre 1 por el radio a la 2 en una dirección radial. ¿Cuál es esa? Cuando el radio sea mayor a D. Entonces este es el campo eléctrico para esa quinta gaussiana. Y así entonces tenemos el campo para cada una de las gaussianas que hemos hallado, para cada una de las 5. Pero nos falta entonces decir en cada extremo, en cada superficie inferior e interior de cada cascarón, cuál es su carga. Entonces ya hemos analizado varias. Ya sabemos que entonces en el inferior del cascarón pequeño sabemos que la carga es 0 y que está distribuida entonces en su extremo superior, que sería 2Q. En el análisis que hicimos ahorita para las gaussianas,
Entonces sabemos que en el extremo inferior, en la superficie inferior del cascarón más grande, tenemos que su carga es menos 2Q. Entonces, si nos en cuenta, como su carga total es más 4Q, la carga que está distribuida en este extremo superior sería 6Q. ¿Por qué? Porque 6 menos 2, entonces me da 4, que es la carga total. Entonces así resolvimos ya entonces todo el problema. Muchas gracias.